Bueno, esta es la consultoría B de este lunes 4 de abril del 2022 de salud mental, ¿sí? Ojalá que alguien pudiera, de todos los estudiantes, fueran rotando en esta posición, o los que les interesa más la materia, ir viendo los temas que vamos tomando, porque al lado de, en YouTube, en descripción, yo puedo poner justamente los títulos. ¿A quién le gustaría hacer ese trabajo? Empezar unos, otros, digamos, para ayudarme a hacer ese trabajo y poner en la descripción los temas que vimos, para ayudar a los compañeros que no les interesa tanto la materia, y también para que ustedes puedan ir participando de una manera más activa en esto. ¿Alguien podría ir haciéndolo? Y después lo manda. La consigna de lo que estaría pidiendo para realizar. ¿Cómo, perdón? No entendí lo que estaría preguntando. La consigna es así: en el YouTube aparece el título, al lado hay una descripción. Sí. Esa descripción, mi idea, desde lo que empecé a hacer en el 2020, pero nunca se pudo hacer por diferentes motivos, es que nosotros pudiéramos hacer ideas centrales de lo que se dio. Por ejemplo, si hoy aparece sugestión, diferencia entre entrevistas, diferentes entre prácticas y el uso de la sugestión, práctica en referencia a la subjetividad del entrevistador, ¿me entendés? Esos serían títulos, ¿me entendés? Esos títulos constituyen los verdaderos temas que se dieron, los subtemas, y sería muy interesante que alguien los pudiera, un estudiante los pudiera haciendo, por ejemplo, vos, Brian, o ¿cómo se llama la otra chica que quiere? Sí, exactamente, como dice María. Faustina. Sí, yo estoy dispuesto a realizarlo. Bueno, cómo no. Organizá vos quién lo va haciendo, quién está interesado entre el grupo, y lo van haciendo y me lo van mandando, ¿sí? ¿Te parece? Pero sí, me ayudo. Muy bien, gracias, Faustina. Muy bien, Faustina, bárbaro. Ahí tenés a Faustina que te va ayudando. Sería muy interesante que en cada consultoría, ahí está Agustina, ahí está, muy bien. Faustina, Agustina, Brian, armamos un grupito de WhatsApp, ¿les parece? Sí, después me integro yo al grupito. No, ustedes hablan, me critican, todo eso, y después yo les doy el WhatsApp y ustedes me lo mandan. Con tranquilidad ustedes van viendo. Con tranquilidad ustedes van viendo, ¿sí? Bueno, vamos a adelantarnos un poquito al práctico áulico de mañana para ver qué preguntas tienen a partir del teórico. Entonces vamos a volver a decir cómo se desarrolla. Primero ustedes leen, ven el audio, ven el video, ven el YouTube, van a las preguntas que le genera al texto. Luego tienen el práctico áulico la misma semana, y al lunes siguiente, de alguna manera, vamos concluyendo con ese tema, ¿sí? Estamos un poquito adelantados, porque yo me adelanté con el práctico, por el tema que ya antes, pero sería esa la secuencia, ¿sí? Al lunes siguiente del último práctico, se termina de cerrar el práctico, porque esta tarea, desde la Secretaría Académica, la hemos pensado con Emiliano como un reforzamiento de la tarea práctica. Así que, como es un reforzamiento de la tarea práctica, los teóricos son los que funcionan como del año pasado, y esta es un volver a preguntar a partir de eso que dije. Muy bien. Comentarios, preguntas. ¿Alguien me quería decir algo de censo-percepción? Que tienen el práctico mañana. Ya lo tienen en el campus, ¿no? El práctico, ¿en qué consiste mañana? Me parece que no está subido el práctico. ¿Cómo? Me parece que no está subido, María Clara, el práctico. Bueno, les hago las preguntas. Guía de trabajos prácticos, las funciones psíquicas, censo-percepción. Uno es definir y caracterizar la función de censo-percepción. El segundo, respecto a las alteraciones de la censo-percepción, define y diferencia la ilusión y alucinación. 3, ¿de qué cuadros son características las alucinaciones visuales? 4, ¿a qué fenómeno se denomina alucinación verbomotora y de qué síndrome es característico? Esas son
las 4 preguntas que hay. Mañana van a trabajar sobre eso. Vamos a subirlo ahora para que ya lo tengan, ¿sí? Bien. Pero preguntas para los que leyeron, preguntas para los que leyeron, ¿o se les ocurre alguna pregunta en particular con respecto al ascenso-percepción? No sé si yo tengo una que quizás me voy un poco del tema, pero es sobre el ascenso-percepción. Lo escribí para no olvidarme. Dice, ¿qué categoría o qué implicaría a aquellas personas que aluden tener una ascenso-percepción amplificada, una sensibilidad amplificada que le permite obtener información sin interacción directa con un otro? Digamos como las facultades psíquicas, telepatía, clarividencia. ¿Sería una pseudo-alucinación? ¿Sería una sensación amplificada? ¿Eso en qué categoría entraría? Sé que es medio... No, está bien, es una colateral, digamos, no es lo central de lo que planteamos, pero está muy bien. Bueno, otra vez volvemos a lo que vimos en la consultoría anterior, en la charla que tuvimos anteriormente. Para ver cómo está el ascenso-percepción, también vas a tener que seguir escuchando al paciente para ver qué vivencia tiene con respecto a esto. Si tiene una vivencia que le permite mantener el lazo con el otro y mantener el criterio de realidad, será un rasgo de carácter. Tendrá quizás muy sobrevalorado lo que él intuye. ¿Viste cuando esas personas te dicen, yo ya lo vi y apenas lo vi, me di cuenta? ¿Vos qué vas a poner? ¿Alucinación? No. ¿Trastorno del ascenso-percepción? No. Vas a tener que... ¿Y cómo es esto? A ver, ¿cuándo le pasó? A ver, ¿cómo le pasó eso? Yo vi... al novio de mi hija ya me di cuenta que era un sinvergüenza. Bueno, a ver, señora, pero ¿cómo es esto que usted se dio cuenta que era un sinvergüenza, digamos? ¿Cómo por ahí, cómo la repregunta tiene que ver justamente en que vos, porque hay que repreguntar de una manera importante, hay que saber sutil, para percepción ampliada, cada uno, digamos, no. Ustedes saben que el concepto griego de tabula rasa, que uno es como una masilla sin armar y todo lo que llega uno lo recibe limpio, no es así. Digamos, uno es producto de sus pensamientos, es producto de lo que lee, es producto de sus sensaciones anteriores, pasadas, de cómo se lo transmitieron en la familia. Entonces, poder ver... una cosa es que en una urgencia, suponete, ¿no? Vamos a dar un caso, un problema clínico. Suponete que vos estás en la guardia, ¿no? Estás en la guardia, y te llega una persona con dolor de panza y te dice, mire, yo desde ayer sabía que hoy me iba a doler la panza, pero es tremendo y hoy me dolió la panza, y Freud lo llamaría profecía autocumplida, ¿no? Pero vos le palpás el abdomen lo tiene rígido, tiene Gleason positivo, tiene, bueno, entonces vos decís, bueno, por ahí está como muy tomado por el dolor, y ya ayer tuvo una idea, porque a lo mejor la idea la tiene de que le va a pasar algo mañana todos los días. Entonces justamente el presente resignifica el pasado. Eso también es un concepto del psicoanálisis. En los velorios se ve claramente, ¿vieron? Las mujeres dicen, yo ya sabía que algo estaba pasando. En los divorcios también, para no hacerlo tan dramático. En los divorcios también. Yo, mire, hace 5 años me imaginé que algo estaba pasando, que él salía con fulana. Yo sabía. Pero bueno, después que pensé, y uno dice, bueno, es porque ahora lo puede resignificar, ¿me entendés? Y eso no se trataría ni de ninguna alucinación, ni de ninguna idea delirante, porque recuerden, todavía no lo vimos, que idea delirante es con certeza, con autorreferencialidad, y aparte, la alucinación, que vos dirías es senso-percepción y no ideación para idea delirante, pero sí está muy conectada con el juicio. Entonces, por ahí la persona dice, tenía miedo de que me pasara tal cosa y al final me terminó pasando. Por eso te digo que Freud lo llama profecía autocumplida, ¿no? Porque uno estaba pensando en eso hasta que lo logró. Entonces, cuando una persona que va y te dice... Ahora, otra cosa es que vos entre un tipo totalmente desaforado, que no pudo sostenerlo en la familia, y que esté planteando
yo sé que hay un espíritu en fulano y que me quiere matar y que no quiero que me traigan acá, la carga afectiva que tiene esa idea. Entonces tenés que ver la carga afectiva que tiene la idea y la autorreferencialidad, la certeza, y sobre todo, queridos estudiantes, la permeabilidad que tenga al discurso del otro. Si el paciente es permeable al discurso del entrevistador, del que va conduciendo la entrevista, uno lo puede tomar como un rasgo de carácter, un rasgo cultural, ¿me entendés? Ya mi abuela lo tenía, yo qué sé, viste esas cosas, ya mi abuela ya sabíamos nosotros lo que iba a pasar, pero vos ahí vas a necesitar de otras preguntas para que te indiquen si eso es una alucinación o es un rasgo de carácter, una ideología o una percepción que tiene de sí mismo. Pero la certeza, autorreferencialidad y permeabilidad a la intervención del consultante, del que conduce la entrevista, son centrales para ver si eso es una idea de sí mismo o una idea megalómano delirante que es sostenida, porque hay algunas ideas delirantes que están sostenidas en alucinaciones. ¿Te contesté, Brian? Sí, ahí estoy pasando la nota. Está bien. Para no perder el tiempo. Está bien. ¿Alguien? Sí. ¿Quién más tiene alguna pregunta para hacer? ¿Qué es la sensopercepción? Alucinaciones visuales, alucinaciones verbomotoras. Uno nunca percibe todo. Uno siempre tiene una percepción particular, teñida de la subjetividad. Entonces, no es lo mismo haber estado en la guerra de Malvinas y vivir los 40 años del desembarco en Puerto Argentino que no haber vivido. Entonces eso, o quienes lo vivimos en su momento, no por haber estado en Malvinas, pero si éramos ciudadanos adultos en ese momento, que no eran ustedes, que no habían nacido aún, pero sí sus padres. Bueno, es diferente. Entonces, siempre tienen que pensar que la sensopercepción, para que ya estoy con vos, María, decía que usualmente percibimos lo que necesitamos percibir o lo que nos motiva. Claro, esto que vos decís es, el objeto llama la atención. María, ¿no querés hablar? ¿Querés que ahí habla María Nochetti? A ver, ¿estás por ahí? No. Se borró. Bueno, sí, siempre hay como una dimensión de cómo aparece la cuestión de la situación. Nunca se lee desde la limpieza total, siempre leemos de nuestra propia historia las percepciones. Entonces, por ahí, una persona que fue maltratada, uno le dice, hola, ¿cómo te va? Y el gesto mismo ya lo hace entender que el gesto de hola puede llegar a ser una agresión, y eso no es porque está alucinado. Claro, de las marcas que van quedando impregnadas, ¿no? Las marcas que van quedando impregnadas en la infancia. Ajá, las marcas, exactamente. Por eso vos, profe, hablabas de esto de que uno ve y oye, pero entendiéndolo como de esta sensopercepción que uno tiene, está sujeta a la subjetividad de uno, sin que eso sea patológico, digamos. Exactamente. Sobre todo tienen que pensar en la permeabilidad. Miren, Lacan dice una cosa, vieron que Lacan, a diferencia de Freud, Lacan fue psiquiatra, un gran psiquiatra. Freud era neurólogo, antes de inventar el psicoanálisis. Lacan dice, ¿saben cómo ustedes tienen que saber si el paciente está alucinado? Ustedes tienen que saber si el paciente está alucinado porque interrumpe el diálogo con ustedes y no puede conectarse con el exterior, porque está tomado de tal manera por la alucinación verbomotora, que es típica de los cuadros esquizofrénicos, que está tomado ahí. El otro día vi una chica que ya estaba medicada, pero hubo una urgencia en un lugar público, no la podían ver, y la vi en el consultorio, y la chica de
una joven de 15, 16 años, yo estaba medicada y diagnosticada, correctamente diagnosticada y correctamente medicada, pero había tenido una urgencia y la persona no la podía atender, el profesional no lo podía atender, y vino munida por las alucinaciones y por la madre, ¿no? Que la madre hablaba constantemente, no se la podía parar a la madre. Digo, a ver, señora, un segundito. Y ella hizo lo típico, que es gira la cabeza, ¿no? Yo le pregunto, ¿cómo te sentís, fulana? La tipa, yo le digo, hola, ¿cómo estás? Y ella dice, no entiendo lo que me dicen las voces, por eso miraba con atención. Fíjense qué interesante cómo la alucinación verbomotora sigue siendo verbomotora aunque no haya sentido, porque ella sabe que le están hablando. ¿Entienden? No solamente le dice matate, puto, cornuda, boluda, en general ya les digo, son palabras cortas, graves, graves en el sentido de que acentuadas en la anteúltima sílaba, ¿no? Puto, matate, cornudo, siempre hay, eso tiene que ver con que habitamos el lenguaje y somos constituidos por el lenguaje. Es muy raro, el otro día me hablaban de unos chicos que estaban jugando el fútbol en otro lugar, una persona de Bariloche me contaba, en otra clase que di, que el otro día estaban viendo unos pibes que jugaban y le decían transexual a uno, ¿no? Entonces yo digo, qué raro que aparezca un insulto como tan largo. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con eso. Entonces, la alucinación toma la atención del paciente, y lo que está es justamente con una atención dirigida hacia la voz. Ella también ve un monstruo, que me lo trae dibujado, la madre me lo da. La madre era terrible, ¿no? Bueno, entonces me lo da y yo le digo, ajá, un dibujo parecido a este verde de Disney, que no me acuerdo cómo se llama. Este que es redondito, que tiene un ojo solo. Mike Wazowski. ¿Cómo se llama? Mike Wazowski. Bueno, Mike. Bueno, pero este tenía dos ojos tremendos, ¿no? Y yo le digo, ajá, y cuando vos ves este monstruo, porque se había encerrado en la habitación, en el baño, llamaron a la policía llegó y con buen criterio psicosemiológico le dijo, no señora, llame al psiquiatra. ¿Ven cómo la policía hizo el diagnóstico? No hace el diagnóstico, es una esquizofrenia befrénica que avanzará, no, pero hizo el diagnóstico de situación. Llame al psiquiatra, le dijo ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿este es el monstruo que te habla? Y ella me dice, no, ese es el que veo, las voces las tengo dentro de mi cabeza. Por eso es que vos hablabas, profe, de esto de cómo diferenciás una alucinación que es verbomotora de un diálogo interno, que una alumna te lo había preguntado, y es esto de la interrupción. Cuando vos estás hablando como con vos mismo, el otro te interrumpe, che, Agus, y vos le das atención a esa persona. En cambio, si estás metido en la alucinación, estás totalmente atrapado y no hay chance de que te saquen de ahí. Exactamente, muy bien. Sí. La sensopercepción tiene que ver justamente con la dimensión del cuerpo, de los sentidos, pero también del pensamiento. Entonces interviene sensopercepción, porque no es totalmente sensorial, incluye la sensopercepción como una función unificadora de lo que sería, como yo les explico en el teórico que les indico que vean. Es una relación equívoca entre el adentro y el afuera. Eso es la sensopercepción, la función psíquica que evalúa la interioridad con la exterioridad. Y como la interioridad y la exterioridad la tenemos conectadas por los sentidos y también por el pensamiento, ¿no? Por los sentidos sensoriales y por el sentido de pensamiento, esto es una interesante cuestión. Esto se los explico para que vean en diferentes circunstancias clínicas, ¿no? Claro, ella dice, no, ese no es el que me habla está dentro de la cabeza, las voces las tengo dentro de la cabeza.
Ahí está justamente esta dimensión que pone en juego la sensopercepción como función psíquica, la dimensión entre un adentro y un afuera. Y tenemos con el adentro y el afuera una conexión equívoca. ¿Qué quiere decir? Que a veces no entendemos cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos ven los otros. Piensen en las redes y en Instagram, ¿no? Cómo nos ven, ¿no? Cómo somos, cómo nos mostramos, ¿sí? Profe, Bien. una consulta. ¿Y el que está teniendo una alucinación que sería auditiva, puede entender si esa voz viene de adentro o de afuera? Sí, lo relatan. Esa es una pregunta, ahí el doctor Torres lo sabe, y la doctora Darling también, y María Marta también, porque hemos transitado por el hospital casi toda la vida. Esa es una pregunta aparte que hace el psiquiatra siempre, le viene de adentro o de afuera la voz, porque en general, se pensaba como de peor pronóstico las alucinaciones que vienen de afuera, y de mejor pronóstico las de adentro, porque no fuera a ser que lo confundiera con un diálogo interno. Pero por eso digo, hay que articular con otras funciones psíquicas. Pero el paciente dice, la voz me dice, si no, o si no le responde a la voz. ¿Cuándo es verbomotora? Cuando vos estás viendo al paciente, vamos a hacer un poquito de role-playing, y el paciente está, y habla sin emitir sonido, mueve la boca, porque tiene alucinación verbomotora. Y es mover la boca, ¿es porque le está contestando sin hablar o porque está repitiendo lo que le dice la voz? Bueno, a veces se le llama eco de pensamiento, las dos cosas. Me dice que diga que Dios es puto, por ejemplo. Y él le responde que no. O dice Dios es puto. No, pueden ser las dos cosas. Lo importante, dice Lacan, es que sea articulada a forma de palabra. Esos son los momentos fecundos. No es lo mismo escuchar un acúfeno, un ruido, que escuchar ya la articulación de la palabra. Por eso les di este ejemplo muy particular que es, no le entiendo, la piba estaba medicada, la chiquita esta estaba medicada. Entonces, no entiendo lo que me dicen, pero fíjense la certeza de que están diciendo algo. Entonces es una alucinación verbal, ¿sí? No movía la boca, ¿eh? La alucinación verbal, la alucinación puede ser auditiva, de ruidos o verbales. Entonces, si es de ruidos, o a un acúfeno, me llaman del barco, suponete General Belgrano, estoy tomado por la Guerra de Malvinas, lógicamente, me llama el General oigo la sirena del General Belgrano, bla, 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 ¿sí? Eso sería una cosa. Otro sería la auditiva, dentro de las auditivas, la verbal, que en general son órdenes o voces comentadoras de los propios actos. Horrible, gorda, puto, cornudo, matate, sí que dan órdenes. Y otras, justamente, ahí, la gente participa en los videos, yo sé, las familias. Una vez me pasó que me tenían que operar de la vesícula, y la enfermera que me va a atender en la clínica, yo estaba doblada, y me dice, yo la conozco, usted. Le digo, ay, no sé de dónde, pero poneme la vía, que me estoy muriendo de dolor, después hablamos. Entonces la señora me pone la vía y dice, ay, usted es la doctora que habla por YouTube, la vemos todos los mediodías. Yo le digo, bueno, poneme el diclofenac y después seguimos charlando. Bueno, bueno, la de las clases, sí. Bueno, en la cuestión justamente de poder, de que esto se genere, esto es muy importante, dice Lacan, que sea verbal, que sea articulada, y ya los psiquiatras alemanes lo habían dicho, y los psiquiatras franceses, que fueron los profesores de Lacan, también lo habían dicho, ¿sí? Es un síntoma primario de psicosis, y es una esquizofrenia hasta que se demuestre lo contrario. Profe, perdón que te lo pregunte, no, pasa que no me queda bien claro. Entonces, la alucinación audiomotora es verbomotora, porque es palabra y mueve la boca. Dice Lacan, es la expresión clínica más clara de que el paciente es hablado. Puede
puede ser una auditiva verbal sin movimiento de la boca, pones auditiva verbal. Si mueve la boca, pones verbomotora. ¿Se entendió en la historia clínica? Sí, ahí lo anoté bien porque me ha quedado esa duda. Sigamos. Y eso es lo que decías vos que era característico de las esquizofrenias, entonces la verbomotora. Y la auditiva también. ¿Puede repetir, profe? Escúchame, no vi el nombre, escúchame, la que puedo repetir, sí. La auditiva puede ser de ruidos, acúfenos, pero puede ser verbal, que es de palabra. Y cuando a la verbal se le suma el movimiento de la boca, que puede ser respuesta o repetición de lo que escuchan, se llama verbomotora. Verbo de la cabeza, motora del movimiento de la boca. Y si le llega a la guardia un paciente, ay, gracias, de nada, cielo, veo, ay, me siento muy mal. Vieron que acá dramatizamos, es el laboratorio de habilidades dramáticas. Ay, veo a mi papá que se murió, y me siento mal, y me duelen las piernas, ay, cómo lo veo a mi papá que se murió hace un año justo. ¿Ustedes qué piensan? O sea, hay que ver también eso de que si realmente lo está viendo o si dice que es como que lo estoy viendo. Muy bien. Si lo está viendo... No, Profe, si lo perdón, viendo, pero una alucinación verbomotora, ¿podría ser una alucinación? Muy buena pregunta esta de Geraldine. Cinética, claro. Es que está muy bien, porque las alucinaciones verbomotoras tienen que ver con el aparato de influencia. Sí, pero lo consignás en la historia clínica como verbomotora, porque más cinético, vos describís en la historia clínica, Geraldine, cuando dicen, suponete, ¿no? Yo tengo una paciente que está todo el tiempo así, encima con el barbijo, ¿vieron? Entre el barbijo. Toda la entrevista así, ¿no? Entonces, eso es cinético porque el aparato de influencia le mueve el cuerpo. Pero cuando ves la verbomotora, poné verbomotora, porque predomina la auditiva verbal. ¿Entendés? Porque ya te dijo que escuchaba voces. Cinética la ponés cuando es del movimiento del cuerpo, ¿sí? Consignalo así. ¿Sería lo mismo que sinestésica? ¿La cinética o no? Claro, una cosa es sinestésica y otra cosa es sinestésica. Sinestésica es que le muevan el cuerpo, de cine de movimiento. Cine significa movimiento. Quiné. Con C. Quiné, claro, con C. Quiné. Es con quiné de cine, de movimiento. Y las fotos en movimiento. Y senestésica es que lo sienta corporalmente, por ejemplo, siento que no tengo más esófago, siento que tengo gusanos en la panza. Bueno, por ahí tiene parásitos, ¿no? Pero es diferente como lo plantea. Es diferente como lo plantea. Lo que pasa, bueno, que hay que tener estudio, práctica, trabajo con uno mismo también para escuchar al otro, ¿no? Sí. No sé si alguno de mis colegas quiere agregar algo a estas preguntas que han hecho los estudiantes. Perdón, profe, una pregunta. Usted dijo que Lacan... Para que te busco. Habla. Sí, usted había dicho que Lacan dijo que la verbomotora es la expresión más clara de que el paciente tiene, y ahí me quedé, una alucinación. Que tiene dice, haciendo, porque viste que hay como una pelea intelectual entre la escuela francesa y la alemana. No viste nada porque eso son cosas de psiquiatría que estudiamos nosotros, o que estudié yo. Pero siempre hubo, entonces dice, cuando descubrieron la alucinación verbomotora, comprobaron por la clínica de la mirada que el paciente estaba interceptado por la alucinación, ¿me entendés?
Y dice, y es la prueba irrefutable de que uno es cuando escucha la alucinación, el paciente escucha la alucinación y es hablado, por eso mueve la boca. ¿Entendés, Claro. Gladys? Sí. Es la expresión clara. Es una expresión más que te ratifica la alucinación verbal. Gracias. Otra cuestión que por ahí está asociada al tema de las alucinaciones. Para Marcos, que dale. Dale. Ay, perdoná, que no te veo. No pasa nada, si no les hago, dale. Sí. Es un comentario nada más. En relación a esto de las alucinaciones y demás, es algo que a veces uno ve en los pacientes como por ahí más crónicos, que suelen estar internados y demás, que ves que hablan solos, que tienen un soliloquio. Y por ahí le pregunta al paciente si está escuchando voces y demás, y el paciente lo omite, porque por ahí las voces le dicen, no digas nada, callate, qué sé yo. Y uno lo puede también como, digamos, observar en esto, que el paciente habla solo. O sea, y es bastante característico de cuando uno ve a un paciente con alucinaciones. Más allá de que mueva la boca, a veces también pronuncian la palabra que están hablando con las voces, o sea, que se dan vuelta y escucha verlo. En general susurrante, ¿no, Marcos? Claro, sí, susurrante. No discute mucho con las voces, ¿eh? Solamente en el episodio de excitación psicomotriz dice, no, maldito, no me vas a ganar, lo hemos visto, no me vas a ganar, serás más puto que yo, bla, 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 bla. Pero la excitación psicomotriz, pero esto que dice Marcos es el... Claro. ¿No? Sí. Después pueden hacer varios GIFs, ¿vieron cómo me han hecho ya? da la clase para... Pero bueno, es como justamente hacer el práctico es esto. El práctico es esto, que nosotros les podamos transmitir como ven, porque ustedes no crean que van a ir a un lugar de atención primaria o al hospital mismo y van a ver al paciente alucinado ese día, tráeme el alucinado y lo traen. No, entonces estamos haciendo como un trabajo de laboratorio, de habilidades clínicas, y que ustedes, en lugar de simulador, venimos a estar nosotros, yo particularmente. De eso se trata la interacción del práctico, ¿sí? Exactamente, eso es el soliloquio. Justamente es el hablar solo y habitualmente corresponde a que el paciente expresa de esa manera el diálogo que tiene con la voz que le está hablando, ¿no? Profe, entonces en las alucinaciones, ¿habría una ruptura, una distorsión de lo que es el mundo interno y externo? Haceme la pregunta otra vez, que, claro, dijiste ruptura, haceme otra vez la pregunta, sí. Formulame. Si en la alucinación habría una ruptura, una distorsión de lo que es el mundo externo e interno, es como que estarían superpuestos, o cómo sería. Está muy bien la pregunta, Brian, en el sentido de, justamente, hay algo, porque uno podría decir, ¿por qué no todos estamos alucinados? ¿Por qué no? ¿Por qué no escuchamos todo el tiempo? Si estamos habitados por el lenguaje, entonces uno se acuerda de lo que le dijo el marido o la madre esta mañana, se acuerda de la discusión que tuvo con el colega ayer. ¿Por qué no estamos todo el tiempo interceptados por nuestro pasado, por las percepciones anteriores? No estamos interceptados constantemente por eso, porque hay algo que funciona y se llama represión primaria. Entonces, eso no estamos constantemente con una radio prendida. Hay cierta quietud de la percepción como para justamente diferenciar adentro y afuera. En cambio, la alucinación auditiva o la alucinación visual también, ahora voy, María, claro, es un juicio, no hacemos como un juicio de lo que es real o no, claro. No, hay un trastorno justamente del criterio de realidad. Pero lo que pasa es que cuando
¿está el paciente alucinado? Está absolutamente tomado por la alucinación. Ahí no hay, entonces uno podría decir, esto que dice Brian, o lo que dice Mariano Chetti, es así en el sentido de justamente poder pensar, justamente que hay una irrupción. Mirá, tal es así que ¿sabés cómo define Lacan a los pacientes psicóticos? Dice, el mundo es omnivoyer y hace signo, dice Lacan en el seminario 3. El que se designa, el que corresponde a la psicosis, dice, el mundo me hace signo. A eso se llama percepción delirante. Lo vamos, si quieren lo tomamos un poquito, era tomado por su propia realidad. Claro, su propia realidad, pero no hay problema, Faustina, en que sea su propia realidad. El tema, si querés, te hago intervenir, Faustina, en el diálogo. La realidad, no hay problema en que uno esté tomado por su propia realidad. Hablar ahí, no tenés cámara, bueno, te añado el anclaje. Escúchame, el tema no es que esté tomado por su propia realidad, porque yo también, suponete, si ahora tengo que ir a escribir otro PTD, estoy tomada por mi propia realidad. Pero, y me preocupa, ¿no? Todavía no me dicen hacer PTD, todavía no está ahí, ¿no? Pero el tema es que uno está tomado por la realidad, pero el lazo social hace que la realidad lo arme con otro también. La alucinación es como que te deja solo con la voz que no te permite, por eso Lacan dice, la mejor forma de saber si un paciente está alucinado o no, es que no puede establecer diálogo con ustedes. Cuando ustedes dudan, porque uno duda, cuando no puede intervenir, cuando no está, por eso le dije no está permeable, ¿no? A la conexión externa, podríamos llamar, de la realidad. Genial, gracias, profe. ¿Y qué quedamos con la señora que venía? Ay, veo a mi papá, no sé qué. Ustedes ahí, primero lo que tienen que pensar es en dos cosas. En un síndrome confusional orgánico, Ven, hacemos para arriba para no, para hacer los ejercicios de la pausa activa. Yo di vueltas alrededor de todo el departamento en la pausa activa, pero sigamos trabajando. Pero el tema es este. La cuestión es la siguiente. Nosotros tenemos que advertir que las alucinaciones auditivas, sobre todo en estado de duerme-vela, quiere decir, no vamos a jerarquizar los trastornos de la percepción como ilusiones, que son ilusiones porque todo lo que está pegado al sueño, antes de dormirse o después o al despertarse, no es un buen signo de alucinación. La alucinación es con el paciente lúcido, con el paciente confuso. Por trastorno de la orientación, no tenemos derecho a decir que está alucinado. Lo vuelvo a decir. La alucinación se da con lucidez de conciencia. En cambio, cuando vienen, ay, que me desmayo, que no sé quién soy, desorientación autopsíquica, ay, que no sé dónde estaba, y mi papá, y no sé cuánto, y lo miraba, y justo hoy se cumple un año. Si justo hoy se cumple un año, o tiene una hipoglucemia, o se dio un golpe en la cabeza, o es una histérica. Ni más ni menos. Las alucinaciones visuales eran típicas de las histéricas de la época. Lo vi, me pareció, lo vi venir. En general tienen, para la psicosis disociativas, esquizofrenia, tienen que pensar en las verbales. Pero también pueden verse. Esta chica veía el monstruo, la chica con diagnóstico de esquizofrenia, veía el monstruo. Porque imagínense cada uno que va y dice, ay, me parece que no sé qué, no van a decir que está alucinado. Tiene por eso que cumplir estas tres características que antes les dije. Bueno, claro que un borracho, justo, mira, estaba por plantear, no podemos decir que está teniendo una alucinación. Sí, Faustina, sí. ¿Dónde estás?
Faustina, Faustina. Háblame algo, Faustina, acá estás. Sí, Faustina, muy bien, muy bien. Acá los doctores me van a ayudar un poquito porque estoy cansada. Hay unas alucinaciones visuales típicas de los estados de embriaguez aguda que se llaman microsopsias. Microsopsias son alucinaciones visuales con animales pequeños, como me decía mi profesora, la doctora Lía Ricón, quien fue al Caribe, por ahí ve pececitos chiquitos, que vive en la villa, por ahí ve cucarachitas, pero son chiquititos, no sabemos por qué, es porque algo de lo orgánico tiene que ver. ¿Querés decir algo, Marcos, León? Sí, que en realidad también para agregar también son características de la abstinencia por alcohol, ¿no? Y bueno, en los dos estados hay algo orgánico que está en menos, ¿no? En carencia, en falencia. Uno por intoxicación, el otro por un estado de alteración del medio interno. Y en las dos se ven las microsopsias, gusanitos, arañitas. También pensaba, cuando vos estabas hablando, María Clara, ¿no? Con respecto a las alucinaciones versus estas imágenes en la mujer histérica, ¿no? Hipnagógica, sí. Pensaba que en la alucinación, cuando es en psicosis, muchas veces el paciente no está como, su primera idea no es tratar de convencerte que está viendo esa imagen, la está padeciendo. En cambio, en el trastorno de personalidad, en la histeria, voy a buscar Coca-Cola, ¿no? Es como que, no, pero yo lo vi, le juro que lo vi, y es como que insistentemente trata de plantear esa posición en donde alucinó con algo, ¿no? Ya sea la hipnagógica, estas que se dan en el sueño, muchas veces es muy común escuchar en las mujeres histéricas esto que me quedé paralizada, ¿no? Me quedé paralizada en la cama y no me podía mover y vino alguien o no sé qué. Y en realidad fue en el momento del sueño o en el momento de que se estaba por dormir o que recién se despertaba. Entonces desestimamos, según lo dicho por el doctor y por lo antes dicho, que desestimamos bastante aquellas situaciones que parecen alucinaciones con el paciente predormida o levantada. Porque, ay, me desperté en medio de la noche y me pareció que me llamaba mi mamá o me llamaba Roberto. Entonces me llamaba Roberto, bueno, y sí, ¿cómo era que lo llamaba? No, me decía, yo le conté de Roberto, inmediatamente se mete con el discurso, no sigue con eso. Sí, y después se le pregunta, estando despierta, ¿te pasó alguna vez eso? Y en general cuando tienen estas te dicen que no. O sea, ahí también es un poco, ¿no? la distinción. Esto te pasa solamente cuando estás dormida. Si estando despierto te pasó alguna vez de escucharlo. No, despierto no. Eso es solamente cuando estoy por dormirme o dormir. Entonces ahí también hace un poco este juego de que son de sueño. Entonces las desestimamos como alucinaciones psicóticas, ¿se entiende? Porque claro, son ilusiones, sí. Más, son ilusiones, trastornos de la percepción que nos llegan a ser alucinaciones. Profe, entonces, para sintetizar, habías dicho que esas eran las 3 características, algo así, de las alucinaciones. ¿Quién habla? Para que te... Micaela, sí, dale. Sí. ¿Qué vendría a ser? Que sea lúcido, que no esté permeable con la conexión externa, ¿y cuál más? La autorreferencialidad y la certeza. Genial, gracias. En general están conectadas con uno mismo, como el delirio. Por ahí lo que también, la autorreferencialidad también tiene que ver con la certeza de saber que, por ejemplo, el otro hay un demonio en el otro, ¿no? Pero ves, siempre está asociada al trastorno del juicio. Genial. Bueno, estamos cansados, ¿eh? Bueno, ha sido un gusto volver a verlos. Hagan el chat y después después vemos cómo nos conectamos, ¿sí? Para que ustedes me manden
Tienen el mail. No, pero no me manden al campus, porque yo en el campus no tengo un problemita con los mails del campus. Así que por el campus tengo un problemita para responder en la computadora. Sí, Así ya que luego, profe. después les mando el... ¿Sí? Me preguntan a las 10 de la noche el sábado cuándo es el parcial, profe. Algunos. Bueno, así que les doy WhatsApp, me lo mandan y listo, ¿sí? Pero háganlo, por favor. Tomen los temas de consultoría 1 y consultoría 2 y después lo subimos al YouTube, ¿sí? Bueno, terminamos con otra flexión, inspiración, que les vaya muy bien, suerte y un cordial abrazo para los que me acompañaron. Chau, che, suerte. Saludos. Hasta Chao, luego. Mañana vayan Hasta al luego. práctico, hagan bien el práctico, ¿eh? Chau, chau.